Vamos a continuar con el pasaje de capítulo 11 de 2 de Corintios. Recordemos el contexto, son estos últimos versículos que vimos a partir del 13. 2 de Corintios 11 a partir del 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí es mejor entender no solamente como apóstoles, como un cargo especial adentro de la iglesia o como un ministerio, ¿verdad? Como regularmente se le conoce, sino como enviados. Es importante entenderlo de esa manera. Pues nosotros lo entendemos solamente como el nombre de un cargo, o sea, el nombre de un ministerio, el apostolado. Pero en realidad se entendía en aquel entonces como más lo que significa la palabra, enviados, enviados. Por eso a veces se dice recíbannos como apóstoles de Cristo o recíbanles como apóstoles de Cristo, se refiere a enviados. Y eso hay que entenderlo y hay que interpretarlo. Em, O recibirle como apóstoles, por ejemplo. El hecho de recibirles como apóstoles significa ser recibidos como enviados, pero puede ser enviados de la iglesia, enviados de los apóstoles, enviados de Cristo, que esos serían los 12. Entonces, creo que hace muchos años escuché esa limitación o clasificación y me pareció la más correcta. Entender a los 12 del Señor como los enviados de Cristo. El Señor Jesucristo envió a 12. Esos son los apóstoles. Claro, entendemos que en el ministerio del Señor Jesús fueron los 11, pues estaba Judas Iscariote, ya sabemos qué pasó con él. ¿Y quién tomó su lugar? Según lo nombran los apóstoles al principio de la iglesia, que alguien debía tomar su lugar. Ellos echan suertes y eligen a Matías, pero no es así como quería el Señor la elección. Tenían razón que alguien más tomara su lugar, pero obviamente quien fue el que tomó fue por medio de un llamamiento y un llamamiento tremendo, como fue el apóstol Pablo. Entonces esos son los 12 enviados del Señor Jesucristo. Los 12 enviados del Señor Jesucristo. De ahí podemos entender y clasificar que hay más enviados, o sea, les podríamos llamar apóstoles, o sea, enviados, pero ¿enviados de quién? Uno puede ser el Espíritu Santo, enviados a hacer misión. El Espíritu Santo envía, por supuesto, también a Pablo. Y en ese caso podemos decir, bueno, también Bernabé es un enviado, o sea, un apóstol, un enviado, pero sería del Espíritu Santo para hacer la misión, ya sabemos, ¿no? El primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. En ese caso podemos entenderlo así, pero entenderlo como ahora se entiende, es importante hacer sus divisiones, sus clasificaciones y definir bien. El apóstol Pablo entiende y nos muestra que la iglesia tiene como piedra de ángulo o la piedra principal de esa construcción de la iglesia, del edificio de la iglesia es Cristo, y entonces están los fundamentos alrededor y los fundamentos son los apóstoles y los profetas. Obviamente se refiere a los escritos del Antiguo Testamento y a los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento o la doctrina de los apóstoles. Es a eso a lo que se refiere. Entonces, la iglesia tiene ese fundamento y esa piedra angular. Cualquier otra cosa que sea parte de estos, entonces ya se está apartando de la verdadera iglesia. Por eso es que reconocemos como sectas, como religiones, como apartados completamente. Em, Corrientes y formas de pensar, ya sabemos, ¿no? La iglesia religiosa, ya sabemos la iglesia mormona también, la iglesia de los testigos de Jehová, todos ellos se fueron descarriando, recibiendo otras revelaciones supuestamente de Dios, pero se apartaron de la revelación divina apostólica. Entonces, ¿qué pasa? Se salieron del edificio, por así decirlo, y construyeron algo que no sirve para nada, y es a eso a lo que se dedica. Entonces, ellos son apóstoles, son falsos, y entonces entendamos el sentido, son falsos enviados.
¿Enviados de quién? Y aquí lo vemos en estos versículos, que también con eso terminamos la semana pasada, son falsos enviados de Satanás, que se visten de luz, que hablan bonito, que tienen mucho carisma, que tienen mucha fama, mucha popularidad, muchísimo dinero. Sí, sí lo tienen, pero eso no es ninguna certificación divina. Eso no es certificación divina. De hecho, es muy importante, el apóstol Pablo empezará a hablar con respecto a los falsos enviados, con respecto y esto tiene que ver también con las falsas doctrinas y con las falsas revelaciones, pues de eso se trata. ¿Por qué estos 12 son tan importantes? Los 12 del Señor Jesucristo son tan importantes porque ellos recibieron la revelación directa del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo les respaldó para que ellos fuesen la base de la iglesia, el fundamento, que es lo que habla el apóstol Pablo en Efesios, el fundamento de la iglesia. De ahí no existe nadie más que tenga ese respaldo. Pueden existir enviados, pero los enviados son los que ahora bien le dimos el título. Yo creo que ya no se usa tanto ese título, pero se usaba hace algunos cuantos años el de misioneros. Un misionero es un enviado. ¿Y es un enviado de quién? Es un enviado de la iglesia. Es un enviado del Espíritu Santo porque bien puede ser que tenga esos dones de evangelismo, e incluso de sanidades, puede ser que tenga, y estos dones pueden estar adentro de estos enviados, los cuales en sentido griego o koiné de los tiempos de los apóstoles, pues obviamente se les llamaría apóstoles, porque son enviados, pero ya no se les conoce de esa manera, ¿verdad? Entonces, a mí me parece muy buena esa clasificación. Los 12 del Señor Jesucristo son los que tienen la doctrina del Señor Jesucristo y qué fue lo que sucedió con el Señor Jesucristo, tanto en su cruz, en su vida humana, en lo que vieron, en los testigos que fueron y cómo Él resucitó. Por supuesto, ese ser testigos es vital de los 11 que estaban en ese momento, pues ellos certifican incluso con su propia muerte la resurrección del Señor Jesucristo. Y por supuesto, el apóstol Pablo, quien es quien más expone, no es el único, pero es quien más expone acerca de llamémosle los eventos eternos, espirituales y celestiales que acontecieron también en el sacrificio del Señor Jesucristo y después del sacrificio del Señor Jesucristo. Todo esto es importantísimo. Entonces, entre toda esa reunión de los 12 apóstoles está la doctrina o la cristología profunda, fundamental y una revelación maravillosa del Señor Jesucristo como tal. Esa es la idea, básicamente. ¿Qué pasa con otros enviados? Por lo general nos vienen a traer a un falso Cristo. Ya lo vimos en unos versículos anteriores de este capítulo 11. Otro Cristo, otro evangelio, otra doctrina y, sobre todo, y es lo más terrible con esto, es que son otros espíritus, en realidad. Entonces tenemos que ser muy juiciosos, la iglesia debería tener mucho juicio para poder entender y para poder juzgar qué es lo que está oyendo y qué es lo que está recibiendo, incluso qué espíritu es el que está recibiendo. Y obviamente la idea es que recibamos al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Entonces, bajo este contexto, el apóstol Pablo continúa hablando. Y de lo que nos va a hablar es de su ministerio y sobre todo de su sufrimiento. Ahora. Ahora nos va a hablar de sus sufrimientos y esto dará contexto a las grandes revelaciones del apóstol Pablo que tienen que ver con lo que acabo de mencionar. Las revelaciones del apóstol Pablo tienen que ver con lo que sucede en Cristo Jesús, lo que hace Dios en Cristo Jesús y con nosotros en esa dimensión eterna, en esa dimensión espiritual, en esa dimensión superior, como queramos llamarle, todas estas revelaciones las recibe el apóstol Pablo y la encomienda a la iglesia. Entonces vamos a ver, y esto es muy importante, vamos a ver em, la gloria de Pablo como apóstol, o sea, el recibir todas esas grandes bendiciones, grandes revelaciones profundas, tener ese lugar predilecto, privilegiado adentro de la iglesia por toda la eternidad, pero al mismo tiempo sus sufrimientos. No debemos separar una cosa de otra, porque el apóstol Pablo toma esto como que fueran medallas, medallas de su ministerio, medallas de su esfuerzo y de su trabajo.
Tenía un versículo de Gálatas y es muy, muy pertinente con lo que vamos a ver ahora. Y es el penúltimo versículo de la carta de Gálatas. Sería Gálatas 6:17. Dice el apóstol Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Cuando veamos los sufrimientos del apóstol aquí explicados y con bastante detalle en 2 Corintios, recordemos ese versículo: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo sigue hablando sobre los falsos apóstoles, ese es el contexto, y entonces se va a exponer él como un verdadero apóstol de Cristo. Y recordemos y tengamos presente, los apóstoles de Cristo ya estuvo, fueron esos 12, de ahí ya no hay más. De ahí, bien, les podemos llamar como enviados, hay falsos enviados, o sea, falsos apóstoles, y es fácil entenderlos en primer lugar porque no tienen el mismo contexto de vida. Básicamente lo que vamos a ver, y es otra forma fácil de entenderlo, que tiene que ver esta grandeza que recibe el apóstol Pablo, toda esta revelación, junto con sus sufrimientos tan fuertes, tan difíciles. Vemos a los otros apóstoles. Claro, el apóstol Pablo también tuvo que sufrir lo mismo, pero ¿qué pasa con los otros apóstoles? Estuvieron con Cristo, caminaron con Cristo, recibieron la instrucción directamente del Señor, escucharon la voz, vivieron con Él un poco más de 3 años y por supuesto le vieron a Él resucitado. Entonces, al recibir toda esta grandeza, uno diría, qué dicha, qué grande, qué maravilla, pero hay un costo, ¿verdad? No es que se tengan que pagar esas cosas, no es que Dios exija pago por estas cosas, pero pareciera que Dios lo que trata de hacer es mantener un equilibrio. Y en ese mismo equilibrio te voy a dar grandeza, pero al mismo tiempo tienes que padecer. Y obviamente ya sabemos que padecieron los demás apóstoles, el martirio. El mismo Señor les dice, de la misma copa que yo voy a beber, ustedes también van a beber, solamente que no ahora. Más adelante van a beber de esa copa. Entonces, yo les digo francamente a los creyentes: ¿en serio quiere oír la voz de Dios? ¿En serio quiere ver la voz de Dios? ¿Quiere ver la presencia de Dios? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta a pagar el precio? Porque hay un precio a pagar. Y siempre hay un precio a pagar. Entonces, el hecho de recibir un don no es solamente ver al Señor o escuchar su voz. No se trata de eso, porque en sí no van a pasar esas cosas, sino el hecho de recibir dones, también hay un precio a pagar. Hay un precio. Tener una estrecha relación con Dios, hay un precio a pagar. Habrá sufrimiento, habrá dolor, habrá conflictos, habrá diferentes situaciones. ¿Vale la pena? Por supuesto que sí, vale la pena. Aunque me maten, sí, vale la pena. No lo dudo, en lo más mínimo, no lo dudo. Pero lo que pasa es que muchas veces no tenemos tanta disciplina, tanta fortaleza para llegar a eso. Pero es un equilibrio que el Señor está haciendo. Tiene que ver con el honor de los creyentes. Ese tema casi no se toca porque se tiende a confundir. Entonces, por eso casi no se toca. Pero Dios para la eternidad nos está preparando y lo que quiere es que seamos honrosos para su gloria, para su llamado y para lo que quiere darnos. Entonces nos está preparando para eso. Muchas veces en esta preparación interviene sufrimientos, enfermedades, dolores y conflictos. Muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces puede pasar. Impedimentos también: no tener esto, no tener aquello, no tener aquí, no tener allá, lo que sea. Puede pasar, puede pasar. Nosotros no lo decidimos, eso es lo bueno, sino que es Dios quien lo decide en su sabiduría, en su gracia. Él sabe cuál es el camino de mi vida y el camino de todos nosotros como sus hijos, que Él nos está llevando a la gloria y lo que quiere son hijos que seamos honrosos. En el capítulo 1 de Efesios, el apóstol dice que nos hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros existimos y seremos vestidos de gloria para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esto tiene que ver con toda la eternidad. Entonces,
Imagínense, vamos a ser vestidos de gloria, vamos a recibir la luz semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, y eso es lo que tendremos nosotros. Pónganse a pensar si vale la pena padecer un tanto de tiempo. Lo vimos en esta carta hace algunos capítulos. Em, Capítulo 4 si mal no recuerdo, donde dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, y esto es para la eternidad, esto no se rompe, no se acaba, esto tiene que ver con la eternidad, con nuestra ganancia, nuestro trabajo, nuestro galardón y todo lo que vamos a hacer en la eternidad. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena sufrir esta leve tribulación momentánea? Esta leve tribulación momentánea, que ese es otro de los pasajes que hay que recordar cuando leamos este capítulo 11 al final de este capítulo 11 porque el apóstol va a hacer cuenta de todos sus sufrimientos y ¿cómo le llama el apóstol? Esta leve tribulación momentánea. Esta leve tribulación momentánea. El Señor nos está preparando para mañana, nos está preparando para el próximo año, nos está preparando para dentro de 10 años y nos está preparando para la eternidad. Es así nuestra vida, al menos actualmente. ¿Dejaremos de prepararnos en la eternidad? Posiblemente sí, posiblemente no, pero vamos a seguir aprendiendo de Dios y de su grandeza. Capítulo 3 de Primera de Juan, el apóstol nos expone, porque es otro que recibió tremendas revelaciones, igual el apóstol Pedro, nos expone que vamos a ver a Dios tal y como Él es. Y la razón de esto es porque vamos a ser semejantes a Él. Tomen en cuenta que nosotros no hicimos nada para ganar esto, pero sí debemos honrar este llamamiento o ser dignos, si quieren verlo así, ser dignos para este llamamiento. No es un pago, no es un trueque, no es un intercambio. No le damos nada a Dios para ganar esto. Esto ya es un llamado que nosotros tenemos. A causa de este llamado, Dios, en su divina sabiduría, perfecta y gloriosa sabiduría, decide, vas a padecer esto, tengo que dejarte con esto, vas a tener que sufrir esto. ¿Por qué? Porque eso nos va a preparar para esa gloria maravillosa que estamos esperando y que Él tiene para nosotros. Bien, regresemos al tema, porque si no, cada vez más nos vamos a ir saliendo. Pero son los sufrimientos del apóstol, solamente que estos sufrimientos el apóstol los va a exponer en el contexto de los falsos apóstoles que de seguro empezaron a proliferar en todo ese tiempo y todavía siguen sucediendo, ¿no? Los falsos enviados, las falsas doctrinas, los falsos espíritus o los espíritus malignos, los espíritus satánicos que se presentan como espíritu de luz. Y eso ya lo vimos en los versículos anteriores. Entonces tenemos que aprender a juzgar esto. El apóstol entonces empieza a hacer una especie de trato personal con los corintios, que más que nada para tener cuidado, pues obviamente les está llamando la atención a algo. Vamos a entrar, versículo 16. Capítulo 11, segundo de Corintios, versículo 16, dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriar. Esta frase, lo que hablo no lo hablo como el Señor, es que el apóstol Pablo entendía que hablaba cosas directamente del Señor. Entonces, él hablaba órdenes directamente del Señor Jesucristo. Por eso es que hacemos esta clasificación y determinación. En cuanto a los que fueron enviados por el Señor Jesucristo para hablar las cosas directas como mandamiento del Señor Jesucristo, entendemos que están los 12. Ciertamente no fueron los únicos inspirados, tenemos a Santiago, tenemos a Judas, tenemos al escritor de Hebreos que pues se entiende que no fue Pablo, pero sí tenía mucha corriente y mucha de la doctrina del apóstol Pablo y estaba cerca de los compañeros del apóstol Pablo. Entonces, si no fue Pablo, fue alguno de sus colaboradores. El punto es de que recibieron inspiración divina, ciertamente, recibieron doctrina, ciertamente, pero todo esto es apoyado y basado en la misma doctrina de los 12 enviados. Está bien, principalmente es Pablo.
principalmente, pero en realidad los 12 son muy importantes y participaron tanto en los evangelios, participaron. Tenemos, por ejemplo, a Lucas, quien dice, investigué diligentemente todo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Él habló con los apóstoles. Él habló con los otros apóstoles y por eso es que tenemos diversos detalles en el Evangelio de Lucas. Entonces también ahí tiene que ver el testimonio de otros apóstoles. Lucas no iba a investigar tanto, aunque muy probablemente leyó el Evangelio de Marcos, pero no iba a investigar tanto con él, sino que iba a investigar con los otros apóstoles o como ya lo vimos, también de seguro investigó con la mamá de Jesús. Y por eso es que tenemos el testimonio de María, podríamos decir ahí. Entonces, esto es lo que se tratan de apropiar aquellos que dicen yo soy apóstol. Esa es la idea. Por un lado, por supuesto, el dinero, la fama y fácilmente decir soy apóstol, bueno, entonces vengan multitudes acá conmigo. Pero la idea es apropiarse de esta autoridad, la autoridad de yo hablo directamente en nombre del Señor Jesús. Básicamente era la misma autoridad que tendrían que tener los profetas y que tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento. Yo abro, esta es palabra de Jehová. ¿Se acuerdan? Así inician muchas de las profecías. Esta es palabra de Jehová. Entonces la idea es que ahora son los apóstoles quienes traen directamente el mensaje del Señor Jesús. Y es de esta autoridad que se tratan de apropiar. Todavía lo están haciendo, así que por eso es un llamado de atención a todas las generaciones de la iglesia. Hay que tener cuidado porque tratan de tomar la autoridad de Jesús. De ahí es que surge la iglesia mormona, de ahí es que surge la iglesia de los testigos de Jehová y ya saben, la otra iglesia, ¿no? La religiosa. Es la idea de que hablan en nombre del Señor Jesús, ellos, los de traje, ya saben, los de oro y cositas especiales ahí, los que hay que hacerle reverencia, decirles nombres extraños, ya saben. Es la idea de que ellos tienen la autoridad de Cristo. Entonces lo que ellos dicen es cómo se va a ir la gente al cielo, cómo se va a ir la gente al infierno, los condenados, ¿no? Etcétera. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. La única autoridad que nos queda, la única autoridad absolutamente de Cristo que nosotros tenemos es la Escritura. Y es ahí donde se debe basar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad. Y quien quiera que tenga un don para enseñar o para predicar, tiene que hablar de la Escritura. No puede hablar de otra cosa. Y sino que con locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Aquí está hablando entonces, como decía, el contexto, los falsos apóstoles. Es de eso, de lo que está hablando, ellos se glorían en la carne. Bueno, ahora yo voy a gloriarme en la carne y por eso empieza la lista de todos los sufrimientos del apóstol Pablo. Versículo 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Aquí el apóstol Pablo les está haciendo un reproche. Los necios son los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos, los que son enviados por el demonio y los que traen falsa doctrina. Y ustedes, siendo sensatos, les dice el apóstol Pablo, ustedes los toleran, o sea, ustedes los reciben. Es un reproche que les está haciendo. Y versículo 20 continúa, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro. Obviamente esto es algo que nadie tolera, ¿no? Es algo que nadie tolera. No son preguntas retóricas en sí, porque lo está haciendo como afirmación, pero está diciendo, ustedes son cuerdos y están tolerando, o sea, están recibiendo. La palabra ahí tolerar quiere decir, ustedes reciben a gente que les roba. ¿No les parece insensato esto? ¿No les parece una locura? Es un reproche que está haciendo el apóstol Pablo. ¿Y esto por qué? Porque siempre los falsos enviados, o sea, los falsos apóstoles, los falsos ministros, siempre van a hacer lo mismo. ¿Qué van a hacer? Esclavizar. ¿Qué otra cosa? Devorar, ¿no? ¿Qué otra cosa? Tomar lo vuestro, o sea, robar. Eso es lo que van a hacer. Si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, o sea, les hace de daño, incluso lo toleran, dice el apóstol Pablo. Entonces pónganse a pensar, ¿no? Los obreros fraudulentos no buscan otra cosa más que hacer lo malo, más que hacer daño. Por supuesto que se visten como ángel de luz. Lo acabamos de leer los versículos anteriores. Se visten como ángeles de luz. Es decir, van a hablar bonito,
Van a tener muchas cosas, van a tener apariencia de oro, pero siempre van a ser las mismas intenciones. ¿Quieren ver eso? Marquen ese versículo 20. ¿Cuáles son las intenciones de los falsos ministros? Es por eso, por lo que hablamos, no son celos, no nos interesa cuánto dinero tengan, cuánto hagan, cuánta fama, ni ninguna cosa. Son obreros fraudulentos, aquel que engaña. ¿Y qué es lo que busca hacer? Devorar, robar, esclavizar. Usted me tiene que hacer caso a mí. Usted tiene que obedecer. Usted tiene que seguir lo que yo digo, esclavizar. Y no digamos hasta dónde llega, ¿no? Por eso es que también señalamos a los legalistas. Los legalistas tratan de someter a la mujer, esclavizar a la mujer, hundir a la mujer y hacer sentir mal a la mujer porque es mujer, nada más. La mujer no puede ser bonita porque entonces ya es una cualquiera, ¿no? O ustedes pónganle la palabra que deseen. No puede ser así, no puede andar de esa manera, no puede enseñar una pierna, porque entonces ya el montón de malvados se les enciende lo malo. No, es que ellos son los perversos, ellos son los malvados, ellos son los que buscan esclavizar. ¿Por qué? Porque son falsos ministros. Es que ni siquiera pueden hablar la Biblia. Tal vez en algún momento lo hicieron, tal vez en alguna oportunidad lo hicieron, pero ya por su pecado, por su maldad, por su falsedad, por su dejarse vencer o vender, que también es muy importante, por eso es que llama mucho la atención a las tentaciones del Señor Jesús. Vean, las tentaciones del Señor Jesús no fueron solo hacia el Señor Jesús. O sea, ¿cuándo el diablo tentó al Señor Jesús? Sí, ahí solamente tentó al Señor Jesús. Pero la misma tentación utilizó con otros. Las mismas tentaciones, el dinero, la vanagloria, las debilidades del cuerpo. Ahí están todas las tentaciones. Y por eso dense cuenta, por eso hay grandes religiones con muchísimo dinero, pero ¿qué es lo que buscan? Esclavizar. El Islam es una muy importante. Islam, ¿saben qué significa Islam? Sometimiento, someterse. Y eso significa esclavizar. Solamente vean a sus mujeres cómo las tienen. ¿Cómo las esclavizan? Hay lugares donde solamente pueden enseñar los ojos las mujeres y ni siquiera lo pueden enseñar porque hay una como maíta, esclavizar. Ahí, eso es lo que busca el diablo, esclavizar, devorar, robar, hacer sentir mal, hacer sentir miserable a las personas. Increíblemente, el Señor trajo libertad a través de su cruz y las personas rechazan esa libertad, rechazan el amor, prefieren la esclavitud, prefieren que les roben, prefieren que les quiten su vida y después van con Dios exigiéndole vida, libertad y por supuesto eternidad. Cuando ahí están las pruebas, ¿qué es lo que va a traer el diablo? Esclavitud, mentira. Es cierto, vendrá fama, es cierto, vendrá dinero, pero ¿tendrán libertad? ¿Tendrán paz? ¿Tendrán tranquilidad? Lo dudo mucho. Si alguno os da bofetadas, versículo 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Entonces el apóstol Pablo ahora empieza a mostrar sus características o las características de su ministerio y de su vida como siervo ministro del Señor. Entramos al versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundante. ¿Por qué está hablando así el apóstol? Porque está comparando y obviamente está dando él las señales de su apostolado y comparándolas con los falsos ministros. Este ejercicio lo tenemos que hacer nosotros comparando a los verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo con los falsos apóstoles. ¿A lo largo de qué o en qué momento, en qué tiempo? A lo largo de toda la historia de la iglesia. Los falsos apóstoles no son solo aquellos que dicen yo soy apóstol, ámenme, vengan a mí, yo les voy a enseñar la verdad. Todo lo que les enseñaron antes es mentira. Eso no es nada más. Los falsos apóstoles quiere decir los falsos enviados, los que son enviados a llevar cosas falsas, cosas mentirosas y que tratan de introducirlo y lo logran en muchas iglesias, por supuesto. Entonces nos toca a nosotros estar juzgando las señales de un verdadero apóstol y las señales de un mal o perverso apóstol.
Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Versículo 23, versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Medite, ¿cómo se siente un azote? Y ese fue el precio de seguir a Cristo, el precio de servir al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dice a Ananías, yo le mostraré, hablando de Pablo, yo le mostraré cuánto le es necesario que padezca por mi nombre. No porque me va a pagar la salvación, no porque va a pagarme mi sacrificio, no, es por defender mi nombre. ¿Cuánto es necesario, cuánto le es necesario padecer por mi nombre? El hecho de tener mi nombre, el hecho de llevar mi palabra, lo va a hacer sufrir. ¿Y cuánto le es necesario padecer? ¿No? Por eso es que para los apóstoles el partir de esta vida, el terminar con esta vida fue un descanso, fue una alegría, fue un alivio, fue un terminar el trabajo, fue un terminar la obra, porque obviamente ellos exponían el nombre del Señor Jesús, era ese su trabajo, su carga, su esfuerzo, la cruz que ellos tenían que llevar. A causa de esto, mucho sufrimiento tuvieron que padecer y por supuesto este sufrimiento les llevó a la muerte. Lo mismo pasa con el apóstol Pablo, solo que en este momento todavía no era el tiempo. Esta carta se escribió más o menos en el tercer viaje misionero del apóstol, por ahí. Entonces todavía hacía falta más sufrimiento y hacía falta más cárcel. La cárcel que tuvo que sufrir en tiempos de después de su tercer viaje misionero, o sea, ya cuando estaba eh, bueno, no se sabe si en Cesarea de Filipos, ahí estuvo encarcelado por bastante tiempo, o ya cuando estaba en Roma, no se sabe. Pero mucho tiempo estuvo encarcelado ahí. Muchos padecimientos todavía hacían falta para el apóstol Pablo. El naufragio en el cuarto viaje, el que fue hacia Roma, el naufragio, todavía hace falta de este listado, ¿no? Bien, eh, 40 azotes menos uno. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. No sé si notan, ahí están las letritas de las concordancias y ahí están los pasajes en donde ustedes pueden encontrar en Hechos o las referencias hacia Hechos de donde el apóstol Pablo está tomando esto y siendo Lucas, por supuesto, testigo presencial de todas estas cosas. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Apenas es un listado, ¿no? Pero pongámonos a pensar en todo eso. ¿Cómo se siente el hambre? ¿Cómo se siente la sed? ¿Cómo se siente hacer esos viajes, tener que cuidar cierta ofrenda? Hemos leído hace algunos capítulos anteriores sobre la ofrenda para los santos. Ellos se la tenían que llevar. No existían bancos en donde se hiciera transferencia como existen ahora. Peligros, peligros, cuidados, problemas. Fríos, vean, padeció frío. Desnudez. Quiere decir que no tenía suficiente ropa. Quiere decir que tal vez apenas una sábana o algo así se podía poner. Y tuvo que tal vez pasar una noche temblando de frío. Muy probablemente. Y todo lo hizo ¿por qué? Por amor al Señor Jesucristo. Sin buscar ganancia, pónganse a pensar. Sin buscar favor de nadie. Solamente cuando pedía, lo que pedía era para satisfacer sus necesidades, para ayudarse en el trabajo y en la misión y en la obra, y también para colaborar con los hermanos, pues recuerden que muchas veces la colaboración y la ofrenda que recibía era en realidad no para él, sino para ayudar a otros hermanos de otra comunidad. Él buscaba servir a los demás, buscaba entregarles el evangelio, presentarles el evangelio gratuitamente, y también existe otra frase donde que se forme Cristo en ustedes. Esa es la idea del apóstol Pablo, que se forme Cristo en ustedes. Se lo dice a los Gálatas. Y a los Gálatas les dice, otra vez voy a tener que sufrir, otra vez voy a tener que esforzarme hasta que
se forme Cristo en ustedes. Esa era la idea del apóstol Pablo en todos los creyentes, que se formara Cristo en el corazón, en la vida, en la mente de las personas y que Él entonces empezara a vivir como un seguidor genuino del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrirlo todo, a padecerlo todo. El apóstol Pablo en el primer capítulo de Romanos dice, yo a todos soy deudor, a todos les debo. ¿Y qué les debe? Él dice gentiles, judíos, no importa, yo les debo a todos. ¿Qué les debe? Les debo el mensaje, les debo la revelación. Yo recibí esta revelación, recibí la salvación, recibí la revelación y fui enviado a predicar. También en una ocasión, hablando sobre el bautismo, él dice, lo bueno es que Dios, el Señor a mí no me mandó a bautizar, a mí el Señor me mandó a predicar. Y es a eso, él se debía a todas las personas. Y él iba a gastar su vida completamente llegando a las personas a predicarles el evangelio. Esto le ocasionaba sufrimientos, dolores, conflictos, tropiezos, diversas tentaciones. Era una lucha bastante fuerte, bastante difícil. Y obviamente, ¿cuál era la parte más débil del apóstol Pablo? Su cuerpo. Su cuerpo le causaba mucha debilidad, mucho sufrimiento. Y la idea era, ya no sigas más, detente, ya no prediques más. Y es contra esto contra lo que tuvieron que luchar los apóstoles el resto de su vida. Ellos predicar el evangelio, que la luz llegara a más personas y por supuesto el diablo luchaba contra esto, pues él quería oscuridad y perdición. Qué gran diferencia. Qué gran diferencia. Piensen en los enviados actuales, en los grandes ministros, en los famosos, en los eruditos, en tantísimas cosas. ¿Qué es lo que buscan ellos? ¿Qué es lo que desean? ¿Qué es lo que anhelan? Están dispuestos, por amor a las personas, por amor a que Cristo viva en el corazón de las personas, están dispuestos a sufrirlo todo, a dejarlo todo, a perderlo todo, incluso sus vidas. Ustedes deben juzgar y ustedes deben entender, verdaderamente son enviados del Señor Jesús. Dense cuenta, ciertamente, estos 12, los 12, porque no solamente hablo de Pablo, sino hablo de los otros 11, los que siguieron al Señor en todas sus pruebas, su conflicto y en su ministerio, y por supuesto después, hasta sus muertes, la muerte de cada uno, estos son merecedores de gran honor. En aquel entonces no era una religión popular, no era la religión principal. Al final del siglo fue terrible la persecución, el que sufrió de los 12, el que sufrió todo esto fue el apóstol Juan, siendo ya muy, muy anciano, y siguió sufriendo, y siguió sufriendo, y siguió en problemas y conflictos, y siguió defendiendo la doctrina, y siguió defendiendo la verdad del Señor Jesucristo. Verdaderamente estos eran grandes hombres de Dios. Bueno, no sé por qué viene a mi mente ahora, pero por ahí anda uno de no sé, es un feligrés de un pobrecito, ¿no? De una iglesia de acá que dice el apóstol que tenemos nosotros, porque ellos tienen apóstoles, son de esas iglesias que tienen apóstoles, y dice el apóstol que tenemos nosotros es igual, si no superior, que el apóstol Pablo. Es un hombre de aquí de Guatemala, ¿no? Entonces, pobrecita gente, qué inmadurez, qué incapacidad, qué falta de conocimiento bíblico el que tienen. Y qué falta de conocimiento sobre los verdaderos apóstoles, sobre el Señor Jesucristo que llevó, envió, preparó y escogió de forma especial a todos estos grandes hombres de Dios. El apóstol Pablo dice en Gálatas, Dios me apartó desde que estaba en el vientre de mi madre. Eso dice el apóstol Pablo. Y dice el Señor Jesucristo, instrumento escogido es este. Instrumento escogido es este. Y bueno, entonces uno dice, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Qué glorioso. Instrumento escogido es este. Qué dicha que Dios dijera eso de mí. Yo ser un instrumento especial para el Señor Jesús. Qué dicha, ¿no? Pero veamos la otra cara de la moneda. Es una moneda con doble cara, ¿no? Entonces, tenemos el lado glorioso, el lado bello, el lado maravilloso, pero también está, y siendo la misma moneda, está la otra cara que hay dificultad, hay escasez, hay problemas, hay frío.
¿Cuántas veces habrá tenido que padecer el apóstol frío de tal manera que lo escribe acá en sus listados, en su listado especial de sufrimientos y padecimientos por la cruz de Cristo? ¿Qué tanto? El hambre, ¿qué tanto habrá padecido? No hacía las cosas por dinero. Si hiciera las cosas por dinero en el momento en que siente hambre, deja la misión. En el momento en que siente frío, dejo la misión. Esto no vale la pena. No significa nada. Desde la primera, desde los primeros azotes, habría dejado el ministerio, habría dejado la obra, ¿no? Consideren también a quienes ahora están en esos grandes pináculos de vanagloria y todo lo demás, si ellos, al quitarles el dinero, seguirían en el ministerio. Quitarles su fama, seguirían en el ministerio. Consideren ustedes. Así eran los apóstoles del Señor Jesucristo, completamente entregados. Em, pienso, ¿por qué era tan insignificante para ellos el dinero? Es decir, el Señor bendijo la obra, ciertamente. El Señor la hizo crecer. El Señor hizo que se multiplicaran las iglesias, ciertamente. Y esto les podría dar fama y les dio fama, les dio gloria, pero en sí ellos lo rechazaban todo eso y decían, el único que merece la gloria es Cristo. Por así decirlo, ellos no se glorificaban a sí mismos, sino la gloria que ellos recibían era porque Cristo estaba en ellos, como aquella, no sé si es sátira, no sé si es chiste, pero cómo llegó de feliz el asna eh, una noche con sus compañeros, porque dice, cuando yo entré en la ciudad, todos estaban felices, toda la gente contenta, toda la gente empezaba a gritar y a decir, Hosana, el hijo de David, Hosana, el hijo de David. El asna estaba feliz, ¿no? Pero no sabía que quien estaba encima de él era el Hijo de Dios. Y era él al que glorificaban. Y básicamente eso tendríamos que ser, y eso tendrían que ser los discípulos. Y es así como se veían los apóstoles. No somos nosotros quienes merecemos la gloria, quienes recibimos la gloria, ni quienes esperamos la gloria. Es Cristo Jesús. Pero al ser Cristo Jesús glorificado en mi vida, esa es la mayor gloria a la cual yo puedo aspirar. Y la mayor dicha la cual yo puedo tener. Y eran así los apóstoles. Que los creyentes siguieran la obra, siguieran la doctrina. Ellos no esperaban de que cuando ellos ya no estuvieran, bueno, la obra cayera, se acabara. No, ellos estaban confiando y seguros de que el Espíritu Santo seguiría la obra, no por ellos, sino por el Salvador, el que lo dio todo, el Hijo de Dios, quien merece toda la honra, merece toda la gloria. Esos son siervos de Dios. Esos son ministros de Dios, los cuales no les importa el dinero. Por eso decía hace un momento, no les importa el dinero, no les importa la fama, no les importa la riqueza y aunque reciban estas cosas, lo ven como algo inútil. ¿Por qué? Porque han contemplado a Cristo Jesús, porque vieron al Señor Jesucristo, porque saben la realidad de las cosas y que las cosas de este mundo son momentáneas, son pasajeras y hay que usarlas nada más como instrumentos. ¿Para qué? Para honrar a aquel que es verdaderamente eterno, glorioso, para aquel al cual ellos habían visto y saben que le volverán a ver. ¿Qué dice el Señor? Voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Entonces, este Hijo de Dios, al cual hemos visto y hemos visto morir y hemos visto resucitar y le hemos visto brillar, ciertamente lo volveremos a ver. La idea es cómo le vamos a ver. Entonces, cuando uno contempla eso, cuando uno tiene la visión apostólica, y es eso lo que tenemos que tener nosotros, la visión apostólica, entonces las riquezas se hacen muy pequeñas, la salud, la vida, las enfermedades, los problemas, la muerte se hace muy pequeña. Lo único que importa es cómo me voy a presentar yo delante del Maestro. Eso es todo, es lo único que importa. Esa es la única pregunta que vale. Y esa es la razón por la cual yo voy a entregar mi pasión, mi deseo, mi anhelo, todo mi esfuerzo por Él, para poder encontrarme con Él. Esa era la visión apostólica. Ah, y es ciertamente la visión que no tienen muchos. José Smith, el fundador de la iglesia mormona, bueno, supuestamente él vio a todos los apóstoles, vio a Juan el Bautista, vio a Moisés, vio a Elías, vio a un montón de profetas y todos le entregaban
que la corona de no sé qué, que la llave de no sé qué, que la medalla del otro, cosas hasta ridículas y patéticas. Y por supuesto vio al Señor tantísimas veces. Pero eso lo libró de su pecado, de la vanagloria, de la maldad que hizo. No, de la maldad, de la mentira. Él dijo que era un ángel quien le había entregado las tablas y todo, todo lo demás. Él construyó su religión en base a la masonería. Y todo lo que hacen en la religión y en los templos masones, perdón, en los templos mormones tienen que ver con la masonería, con la logia de los masones, ¿no? Entonces, y de hecho se entiende que es por eso que lo mataron. Él no lo mataron porque era bueno, él no lo mataron porque era justo, él no lo mataron porque estaba fundando algo que iba a transformar al mundo. Él lo que pasa es que reveló los secretos de la masonería y es por eso que lo mataron. Y murió haciendo señal de auxilio masón, no defendiendo su ministerio, no feliz porque moriría. Murió pidiendo ayuda. Es esta señal. Esta señal es la señal de los masones de auxilio. Esto que estoy haciendo con mis manos ahora. Y así murió José Smith, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Bueno, sigamos. Hay tanta falsedad, ¿no? Y es muy interesante cuando uno ve y estudia en lo profundo, es muy interesante todo esto. Pero el apóstol Pablo acá nos está dando las señales claras. Versículo 28, muy importante. 2 Corintios 11, versículo 28. Y además de otras cosas, o sea, todavía seguía la lista. La lista seguía. Los problemas seguían. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esa era su razón. Esa era su razón. ¿Qué dice con respecto a las iglesias, su vida, la cárcel? Eso lo vamos a ver cuando veamos Filipenses. Y es que en Filipenses dice, yo no sé qué decidir, qué escoger, qué esperar y qué es lo que va a pasar si me voy, o sea, si me quitan la vida y voy con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y me encantaría, es lo que quiero. Pero quedarme es más necesario para la obra. Quedarme es más necesario para la obra. Así que yo no sé qué decidir entre una cosa o la otra. Quedarme es más necesario por ustedes, por su fe, por el cuidado de sus almas. Tengo preocupación por ustedes, por la iglesia, por los escogidos. Por eso les dije, el primer capítulo de Romanos lo menciona el apóstol Pablo, yo soy deudor, yo me debo, decía el apóstol Pablo. Esa era la razón por la cual él predicaba, evangelizaba y perseveraba. Yo me debo, lo que yo tengo, yo se los tengo que dar a ustedes. A quien quiera escuchar, ciertamente, a quien quiera oír. Yo soy deudor a ustedes. He recibido esto de gracia, yo lo tengo que dar de gracia. Usted soy deudor. Y por eso me voy a cansar, me voy a desgastar, incluso estoy dispuesto a sufrir la muerte, ciertamente. Pero es más necesario que me quede, dice el apóstol Pablo en Filipenses, por causa de ustedes, por causa de la obra, la preocupación de todas las iglesias. Es importante completar el pensamiento, pues muchas veces lo vamos a ver cuando se lee Hechos. Y al leer Hechos y pasaba esta cuestión de las misiones y del evangelismo, muchas veces sucede que el apóstol Pablo oraba por los hermanos creyentes, por los nuevos convertidos y los encomendaba al Espíritu Santo y se iba. Pero eso no era desinterés por parte del apóstol Pablo. Los encomendaba al Espíritu Santo y él seguía orando y seguía pendiente. No estaba, y es por eso que viene la frase, no en cuerpo, sino en espíritu. Él no estaba físicamente con los hermanos, pero espiritualmente él estaba luchando, él estaba orando, él estaba angustiado, él estaba em, rogándole al Señor que en ellos se formara Cristo, que maduraran, que fuesen fieles a la obra del Señor. Entonces, la preocupación del apóstol no eran los golpes que recibía, no eran las cosas que le quitaban, no era lo que perdía, no era lo que gastaba. La preocupación del apóstol Pablo era las iglesias. Eran las iglesias. Versículo 29. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. ¿Han conocido ministros que no se preocupan por los creyentes, por sus ovejas, llamémosle?
Han conocido ministros que no les importa si alguien se enferma, si alguien se muere, si alguien se va de la iglesia. No, es que es demasiado grande, es imposible conocerles. Bueno, está bien, pero al menos hace la lucha, hace el esfuerzo. O las ovejas le tienen que pedir audiencia. Y tal vez le dan audiencia hasta dentro de 6 meses. O hasta dentro de un año, porque está demasiado ocupado. ¿No? Fijémonos cómo está la iglesia ahora. ¿Cómo está la iglesia ahora? Una vez el Señor Jesucristo vio a una multitud que venía y dice, tuvo compasión en su corazón porque eran como ovejas sin pastor. ¿Será que así es actualmente la gran mayoría de la iglesia? O si quieren verlo así, la gran mayoría de las iglesias, ¿será que son así actualmente? Muchas personas se sienten como ovejas sin pastor. Juzgue cada quien, decida cada quien. Versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahí está la referencia a Hechos. Está en Hechos 9. Ahí lo pueden ir a ver. Bueno, ¿cómo está la iglesia actualmente? ¿Cómo debemos nosotros perseverar? ¿Cómo debemos nosotros luchar? ¿Cuál es mi deuda personal con Cristo? ¿Cuál es el llamado que yo tengo? ¿Cuál es la misión que yo tengo? ¿Cuál es el don que yo tengo? Bueno, considere, usted tiene un don o usted está pidiendo un don, considere que el don le compromete. Considere que el talento le compromete. Yo puedo hacer esto para Cristo y no lo hace. Yo puedo hacer aquello para Cristo y no lo hago. Estamos comprometidos. El recibir un don, el recibir una bendición, me compromete a servir al Señor Jesucristo, a compartir ese don, a entregar ese don, a servir por medio de ese don. No es sí es algo glorioso, llamémosle así, sí es una corona de gloria, pero es una corona de gloria que viene con compromiso, con obligación. Es la misma historia que tener una familia, es la misma historia que tener hijos, es algo maravilloso, es una gran bendición, pero viene con compromiso, o sea, hay un precio a pagar. Tiene que no salir, ya no, ya su tiempo no es de usted, ya su vida no es de usted, sus decisiones ya no son suyas, sus decisiones son específicamente para eso que ha recibido. Es la misma historia con los dones, es la misma historia con el Señor, es la misma historia con la salvación que hemos recibido. La salvación misma nos compromete a servir a Cristo. No sé si es porque, bueno, no vemos un precio a pagar en la salvación, que no nos sentimos comprometidos a servir al Señor. No lo sé, no lo sé si es eso. Está bien, claro, para nosotros es gratuita la salvación, completamente gratuita. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y convertirnos al Señor, que de hecho el arrepentimiento más o menos tiene que ver con la conversión en sí, el cambio de mente, el cambio de parecer. Yo voy a ser ahora otra persona y voy a seguir otro camino y ese camino es buscar a Dios de ahora en adelante. Y con eso dice Dios, bienvenido. Sí, no me costó nada, pero al Señor Jesucristo le costó todo, tuvo que dejar su gloria, tuvo que dejar su trono, tuvo que dejar su presencia, su poder, su excelencia, su dignidad. Y entonces dice el apóstol Pablo, tomar forma de siervo, tomar forma de siervo y dedicarse a servir de ahí en adelante. Dedicarse a servir. De tal manera que todavía sigue sirviendo. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado defensor. Capítulo 2 de Primera de Juan lo menciona el apóstol. Él es nuestro abogado defensor, sigue sirviendo. ¿Y esto a causa de qué? A causa de dejar su gloria, dejar su excelencia y tomar forma de siervo. En esta tierra tomó forma de siervo, tuvo que servir a sus padres, tuvo que servir a la ley, tuvo que servir a su tiempo, tuvo que someterse a la ley romana, incluso. Él siendo dueño de todas las cosas, tomó forma de siervo. Y por supuesto, servir al Padre Celestial. ¿Cuál era el propósito del Padre Celestial? Que fuera el sacrificio perfecto para nuestra salvación, que Él bebiera la copa de nuestro pecado, de nuestra maldad y de la ira de Dios que viene a causa de eso.
Sirvió, 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 sirvió. Claro, nosotros somos llamados como hijos de Dios y como los hijos, bueno, los hijos al principio solo se trata de yo, ¿no? Comer, recibir, vestirme. Solo piden los hijos y entonces los padres tienen que ver cómo reciben, está bien, pero ya el pasado el tiempo, hay que entender. Hay que entender cuál es nuestro propósito. Y nuestro propósito es servir. Si nosotros recibimos grandes bendiciones de Dios, es para servir por medio de ellas. Y si recibimos una salvación tan grande, ¿cómo no la descuidamos? La forma como no descuidarla es compartiéndola, sometiéndonos en servicio, buscando servir a otros para que reciban la salvación de Cristo. Ese es el mejor medio. Y si tenemos esa disposición, lo tenían los apóstoles, aprendida del Señor Jesucristo, el gran siervo, el siervo por excelencia. Nadie se sometió como Cristo Jesús. Nadie tuvo esa gran excelencia. Obviamente de dónde venía. Pero los apóstoles se sometieron imitando al Señor Jesucristo. Y en servicio, servicio. Su vida era servicio. Eso los libró de la tentación, los libró de la maldad. Les hizo recibir grandes bendiciones por parte de Dios, pero esas bendiciones no eran para su propia gloria. Esas bendiciones eran para gloria del Señor Jesucristo, que sabían ellos muy bien que era el único que merecía la honra y la gloria. El siervo perfecto es el único que recibe la honra y la gloria y que la merece, que es Cristo Jesús. Y para eso nos vamos a someter y para eso vamos a servir y para eso nos vamos a entregar. Cristo Jesús no nos da la salud solo porque sí, sino para servir. No nos da la vida solo porque sí, para servir más. ¿Cuál es mi preocupación? Tengo preocupación yo por las personas, tengo yo preocupación por los hermanos en Cristo. Por algo es que estamos en la iglesia, por algo es que dependemos de una iglesia local. Es para empezar a aprender. ¿Qué le pasa a este hermano? ¿Qué le pasa a este hermano? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo bendecir? Bueno, en primer lugar, orar, ¿no? Esa es la primera parte. Orar, suplicarle al Señor. Ahora, ¿qué creen que va a pasar en esa oración? ¿Qué- ¿Cómo el Espíritu Santo va a tocar mi corazón en esa oración? Bueno, mira, tú tienes esto, ¿por qué no vas y se lo das? Tú puedes ayudarle, mira, ve, enséñale mi palabra. Tú entiendes mejor la palabra, ve, ayúdale. Y poco a poco esto va creciendo. Poco a poco esto va aumentando. Por eso es que ustedes ven hermanos y hermanas que dedican sus vidas, su tiempo libre, su esfuerzo y a veces hasta vienen problemas a sus vidas. ¿Por qué? Porque libremente ellos, sin que nadie les diga, sin que nadie les obligue, sin que nadie les pague, sin que vengan misioneros de otro lado a estarles pagando y a quienes ellos les tengan que dar cuentas, sin todas esas cosas, ellos van y buscan a quien no tiene a Cristo y se lo voy a presentar. Sí, pero me va a cerrar la puerta en la cara. Sí, pero me va a insultar. Sí, pero no importa. No me importa. Me preocupa su alma. Me preocupa su vida. Y al menos ser esa oportunidad de salvación que el Señor le pueda entregar en ese día, en ese tiempo. Por eso es que nosotros sabemos más. Nosotros sabemos qué va a pasar con el mundo. El mundo, por supuesto, vive de fiesta, vive feliz, pero porque no saben lo que viene después. Ustedes, yo, todos nosotros sabemos qué es lo que viene después. ¿Y esto por qué? El Señor nos entrega este conocimiento, el Señor nos entrega esta revelación para que vayamos a compartirlo a otros y que vayamos a servirles hasta que Cristo esté bien formado en sus vidas. Hermanos y hermanas, el Evangelio no se trata solo de oír y de aprender. Es bonito, es hermoso, es maravilloso, ciertamente que sí. Y la palabra es suprema, eterna, gloriosa. Tiene la dicha encerrada ahí. Todos los secretos de la sabiduría, dice el apóstol Pablo, están en Cristo Jesús. Ciertamente ahí están. Y riquezas, y esperanza, y consuelo. Ahí están todos los secretos. Pero esa misma palabra me obliga, me impone. No es el pastor, no es el maestro, no es la iglesia que me va a señalar. Vean, así es. Bueno, hoy hablé un tanto más de los mormones. Así es la iglesia mormona. La iglesia mormona, no crean ustedes que lleva a sus enviados o que hace a sus enviados y ellos del buen corazón que tienen, es por eso que van.
a hacer proselitismo, ¿no? O sea, van a las naciones a buscar gente. Ellos lo hacen muchas veces bajo amenaza. Es una obligación, es una imposición. Y se les puede señalar a ellos, se les puede obligar de alguna forma. Es bien delicado. Claro, cuando se presentan ante las personas, pues qué bonitos, qué agradables, cómo nos ayudan y todo lo demás. Y por supuesto, con eso han ganado algunas cuantas personas, ciertamente que sí. Pero la verdadera religión es una imposición, es una esclavitud, es un robo, la verdadera religión. En Cristo Jesús hay libertad y el creyente libremente se entrega a sí mismo en servicio a Cristo. Si yo he madurado más, si yo me he entregado más, si yo quiero alcanzar verdaderas alturas espirituales, verdadero y mayor conocimiento, entonces lo que tengo que hacer es someterme en servicio a mis hermanos, a la iglesia y ciertamente al mundo. Ese es el verdadero crecimiento. Ese es los verdaderos niveles superiores. Digo esto porque pareciera que ahora se da mucho esto, ¿no? Vamos a entrar a un nivel superior de espiritualidad. Ajá, están sirviendo más al Señor, si no, no, no sirve nada. No, es que vamos a ver al Espíritu Santo. No, no se puede ver. Es que vamos a conocer y a escuchar del Espíritu Santo. Solo tiene que leer la Biblia. No necesita niveles ni nada. No, no, no necesita eso. Quiere llegar a un nivel superior como creyente, quiere ser un creyente mayor, un hermano mayor en la fe y en la iglesia de Cristo, empieza a servir, sirva a sus hermanos en las necesidades que tenga y en las cosas que el Señor le ha dado a usted para servirles a ellos. Entonces va a ir madurando y el Señor observará eso y le dará lo necesario y le guiará y le mostrará y le dará caminos cómo puede servir más a otros. Esos son verdaderos niveles superiores. Y eso es parecerse más a Cristo y parecerse más a sus discípulos, los 12, los más importantes, el fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo.